En situaciones extremas, la gente pierde la cabeza. Sí, literal. Y el objetivo de nuestra charla hoy es, bueno, entender el mecanismo detrás de esto, ¿no? Cómo es que el miedo absoluto y esa desesperación logran secuestrar nuestra razón y llevarnos a decisiones, pues, catastróficas. Por eso Sergio Feller pone una regla de oro en su libro. Dice que jamás, pero jamás, se deben tomar decisiones bajo los efectos agudos del estrés. Porque el sistema racional está desconectado. Literalmente apagado. Y aquí es donde a mí me surge un conflicto con esa regla del libro. Y te lo quiero plantear para ponerlo a prueba. A ver, dime. Porque, o sea, suena súper bien en teoría. Es el típico consejo perfecto que alguien te da desde una oficina con aire acondicionado. No tomes decisiones estresado. Pero las crisis de verdad no te avisan. No, ni te dan tiempo de respirar. Exacto. Entonces, imaginemos que estamos en un barco. El casco se rompe, entra agua helada. La desesperación es como el único combustible que tienes a mano. Pedirle a alguien que sea racional en ese microsegundo no es casi una garantía de inacción. Un lujo que no te puedes dar si el barco se hunde. Es una excelente pregunta. Y de hecho, es la trampa en la que caemos casi todos. O sea, confundimos la pausa racional con quedarnos paralizados. Claro, claro. Y son cosas súper distintas. Feller no dice que te sientes en flor de loto a meditar mientras el agua te llega al cuello. Menos mal. Lo que él plantea es que actuar impulsados puramente por la amígdala, que es como el centro del pánico en el cerebro, casi nunca soluciona el problema real. Actuar desde la pura desesperación hace que el barco se hunda más rápido. O sea, terminas tomando la decisión equivocada. Exacto. Alguien en pánico total igual y trata de tapar un agujero gigante en el casco con las manos desnudas, ¿no? Gasta toda su energía en eso que es inútil en lugar de tomarse un segundo de claridad para mirar alrededor y decir dónde están los botes salvavidas. Wow, claro. La acción precipitada tiene este disfraz de solución, pero sin lógica. Es solo echarle gasolina al caos. O sea, el estrés no nos hace más rápidos para resolver problemas, solo nos hace reaccionar con más violencia al síntoma equivocado. Tal cual. Y bueno, para ver la magnitud de este desastre, pero a nivel de toda una comunidad, Feller nos lleva a 1692, a este asentamiento puritano en Nueva Inglaterra, Salem. Sí. Y a ver, para entender el incendio hay que mirar la madera. Salem en ese momento era, madera bañada en gasolina. Literal. Era una bomba de tiempo. Totalmente. Estaban aislados, los inviernos eran brutales, había un montón de disputas internas por tierras. Aparte, vivían con un miedo constante a guerras con las tribus nativas de la zona. Y súmale el dogma religioso. Sí. Creían firmemente, de forma literal, que el diablo operaba físicamente en sus calles. O sea, era una habitación llena de gas inflamable, y solo faltaba un fósforo. Exacto. El estrés crónico de esa gente ya estaba al límite absoluto antes de que pasara nada raro. Sus defensas psicológicas estaban por el suelo. Y bueno, la chispa cae en enero de ese año. Las niñas, ¿verdad? Sí, Betty Parris, que tenía 9 años, y su prima Abigail Williams, de 11. Empiezan a tener unos episodios rarísimos. O sea, convulsiones, unos gritos desgarradores, contorsiones súper fuertes. ¡Qué fuerte! Sí. Hoy en día, los análisis dicen que pudo ser estrés infantil agudo o hasta una travesura que, digamos, se le salió de las manos y escaló. Pero el libro destaca que lo importante no es qué tenían las niñas. Claro, lo importante es cómo reaccionaron los adultos. Exactamente. Porque llaman a los médicos locales, ¿no? Para que las revisen. Y al no encontrar una causa física, o sea, no había fiebre, no había heridas, oficialmente declaran que es influencia de brujería. Así, de una. Es que a mí me parece asombroso. O sea, son médicos, hombres de ciencia para su época, y saltan directo a lo sobrenatural. ¿Por qué eliges la explicación más terrorífica posible en vez de decir, la verdad, no tengo idea de qué les pasa? Bueno, Feller explica eso súper bien. Para la mente humana, cuando está bajo un pánico extremo, la incertidumbre es 100 veces peor que el terror. ¡Wow! Claro, no saber es peor. Exacto. Si el médico dice no sé, deja a todo el pueblo en un abismo psicológico. En cambio, al decir es brujería, aunque suene horrible, le están poniendo un nombre a la amenaza. Le ponen una cara al miedo. Exactamente. Encapsulan la ansiedad en algo que culturalmente ya conocen.
Prefieren creer que hay un enemigo invisible pero entendible antes que aceptar que no tienen ningún control sobre la situación. Y en el segundo en que ese miedo tiene nombre, arranca la cacería. Así es. Porque claro, ese pueblo llevaba tanto estrés acumulado que necesitaban desesperadamente una válvula de escape física, un culpable al que pudieran castigar para sentir que recuperaban el control. Necesitaban hacer algo. Y aquí, quienes nos escuchan van a notar un patrón que dé escalofríos. O sea, las primeras acusaciones no fueron contra el alcalde, ni contra los ricos terratenientes o los reverendos. Obvio que no. Apuntaron directamente a las marginadas. Sí, cuando hay pánico, la gente busca chivos expiatorios. Y las 3 primeras acusadas en Salem fueron Tituba, que era una esclava de origen caribeño, o sea, sin ningún tipo de derecho. Cero poder para defenderse. Nada. La segunda fue Sarah Good, una mujer sin hogar que iba mendigando de puerta en puerta. Y la tercera fue Sarah Osborne, una anciana que tenía disputas legales y que, para el colmo del escándalo en esa época, llevaba más de un año sin ir a la iglesia. Que en esa sociedad teocrática era casi un crimen en sí mismo. Exacto. Es fascinante y trágico ver que el estrés colectivo no ataca al azar. O sea, tiene una puntería casi láser. Apunta a los más vulnerables, a los que no encajan en el molde. Es que sacrificar a los marginados es la forma más rápida de aliviar esa tensión psicológica de la comunidad, pero sin amenazar a la estructura de poder. Da una falsa sensación de justicia inmediata. Totalmente. Feller dice que en tiempos de crisis, la falta de equidad se exacerba. La justicia deja de buscar la verdad y se vuelve un teatro. Un show para calmar el miedo público. Un teatro mortal, porque esto demuestra cómo las instituciones colapsan bajo la histeria. O sea, empezó con 3 mujeres y rápidamente se salió de control. Completamente de control. Llegaron a tener más de 200 personas acusadas. Las prisiones estaban a reventar. Hubo torturas para sacar confesiones falsas, donde la gente acusaba a sus vecinos solo para salvarse. Sí, el tejido social se desintegró. Y las pruebas, bueno, las pruebas que aceptaban los jueces, demuestran que, volviendo a la analogía de antes, se habían quedado sin batería mental. Usaban la famosa prueba del agua. ¡Ay, esa prueba es el colmo de lo absurdo! Es una locura. Agarraban a la acusada, la ataban y la tiraban al río. Si la mujer flotaba, el agua pura la estaba rechazando por ser bruja, entonces la sacaban y la ejecutaban. Ajá. Pero si se hundía, entonces era inocente. Sí, pero se moría ahogada en el fondo del río. Exacto. Era una trampa sin salida, una paradoja donde la lógica ya no existe. Y luego estaba la otra prueba estrella de ellos, la evidencia espectral. Esa fue la que causó más daño, sin duda. El tribunal empezó a aceptar testimonios de gente que decía que el espíritu de una bruja los había atacado en sus sueños, o que un espectro invisible los había pellizcado, como el caso que contaste al principio. ¿El dedo gordo del pie? Exacto. O sea, ¿cómo te defiendes de eso? Es imposible. Es la pesadilla jurídica perfecta. Si el único testigo del crimen es el sueño del que te acusa, no tienes forma de refutarlo. Ninguna. Y cuando lees las transcripciones históricas, la desesperación de las víctimas es, palpable. Sí. Por ejemplo, Sarah Osborne, una de esas primeras marginadas, trató de usar la lógica con los jueces. Acá en el libro se cita su defensa textual. Ella les dijo: «No sé que el diablo ande en mi semejanza para hacer daño». O sea, intentaba explicarles que si un espectro con su cara hacía algo, ella no tenía control sobre eso. Pero claro, choca contra un muro de histeria. No querían lógica. Para nada. Y luego tienes el otro extremo, lo que le pasa a la mente de algunos acusados por la tortura prolongada y el estrés. El caso de William Barker Sr. es increíble a nivel psicológico. Sí, ese caso es súper ilustrativo. El tipo estaba bajo tanta presión y, con tal de salvarse dándole a los jueces lo que querían oír, se inventó una conspiración masiva. Él testificó que Satanás tenía un gran plan, y cito del libro: «El diseño de Satanás era establecer su propia adoración, abolir todas las iglesias en la tierra, atacar luego a Salem y así recorrer el país». Se inventó toda una trama apocalíptica de la nada. Sí, es la mente intentando desesperadamente darle una estructura narrativa al terror puro. Y mientras unos inventaban conspiraciones para sobrevivir, hubo otras que mantuvieron su dignidad hasta el final, como Bridget Bishop, que fue la primera en ser ejecutada en la horca. Sí.
Ella se paró frente a los jueces, sabiendo que iba a morir, y les dijo la cita: «Soy tan inocente como un niño por nacer». Pero a nadie le importó. No, porque el miedo colectivo te deja sordo. En Salem no quedaba espacio cognitivo para procesar que alguien fuera inocente. Estaban en modo supervivencia absoluta. Sí. Y bueno, la advertencia más fuerte se la dio Saragud a uno de sus acusadores, justo antes de que la colgaran. Lo miró y le dijo algo así como... A ver, tengo la frase por acá. «No soy más bruja de lo que usted es un mago, y si me quitan la vida, Dios les dará sangre para beber». ¡Qué fuerte! Una locura de frase. Al final, el saldo fue devastador. 19 personas ahorcadas, un hombre aplastado con piedras por negarse a declarar y toda una comunidad destruida por la desconfianza. Y tuvieron que pasar años para que las autoridades dijeran, ok, nos equivocamos, los juicios fueron ilegales. Un poco tarde para las víctimas, ¿no? Demasiado tarde. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando leemos esto hoy, nos entra como una especie de superioridad temporal. Así decimos, ¡ay, qué ignorantes eran en esa época! Exacto. Decimos qué ridícula la prueba del agua y la evidencia espectral. Pero, seamos muy honestos, si le quitamos la ropa de puritanos, ¿no vemos versiones modernas de la evidencia espectral todos los días? Uy, sí. Yo pienso en las redes sociales, en las famosas turbas digitales. De repente una multitud enfurecida decide destruirle la reputación a alguien, o su carrera, basándose en un video de 10 segundos sin contexto o en un rumor sin pruebas sólidas. Totalmente. Y lo hacen solo porque la indignación colectiva exige un culpable ahora mismo. Es que es una analogía brillante y la verdad muy incómoda, porque las herramientas cambiaron, ahora usamos celulares en vez de antorchas, pero la vulnerabilidad de nuestro cerebro sigue siendo exactamente la misma. La amígdala sigue mandando. Exacto. El análisis no es una historia antigua, es una radiografía de hoy. Lo de Salem es una advertencia de lo que pasa cuando se rompen los filtros de contención de cualquier sociedad. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que por biología estamos predispuestos a cometer este mismo error y a apagar la razón cuando hay pánico, la gran pregunta es, ¿cómo armamos un plan de contingencia? ¿Cómo evitamos ser el próximo Salem? Exacto. Y me gusta que no da consejos vacíos. Sus estrategias son más bien como construir un rompeolas mental. Me gusta esa imagen. Sí, o sea, no puedes evitar que llegue el huracán del estrés, pero puedes tener simulacros de emergencia y muros de concreto ya construidos para que tu lógica no se inunde. Y ese rompeolas, según el libro, empieza por algo muy físico. Reconocer las señales de estrés en uno mismo. El pánico se siente en el cuerpo antes de nublar la mente. Ajá, el pulso acelerado y eso. Exacto. La tensión en los hombros, la respiración corta. Ese es el indicador de que la amígdala está tomando el volante. Y dice que hay que forzar el manejo del estrés. Algo tan básico como respirar profundo. Y ojo, no es esoterismo. Tiene ciencia detrás. Mucha ciencia. Al respirar lento, le envías una señal biológica a tu cuerpo que dice, estamos a salvo. Y eso obliga a la sangre y a la energía a volver a la corteza prefrontal. Reactivas tu raciocinio. Claro, es como conectar ese teléfono del que hablábamos a una batería portátil, un power bank, un par de minutos antes de tomar la decisión. Exactamente. Pero claro, uno solo a veces no puede. Y ahí entra el segundo bloque del rompeolas, que es tener un sistema de apoyo externo. Vital. Pero tienen que ser personas de confianza que estén fuera del núcleo de la crisis, que te den una perspectiva objetiva. O sea, si las autoridades de Salem hubieran llamado a líderes de otra colonia que no estuvieran contagiados de esa fiebre de miedo, la tragedia se frenaba en seco. Claro, el aislamiento es el caldo de cultivo del pánico. Totalmente. Y el tercer punto es tener un plan de acción para emergencias de antemano. No puedes aprender a usar un extintor cuando la casa ya está en llamas. Obvio, tienes que practicar. Sí. Reflexionar sobre decisiones pasadas que tomaste con la cabeza caliente y que salieron mal. Establecer límites claros sobre cuánta presión puedes manejar. E incluso buscar ayuda profesional si sientes que te rebasan las circunstancias. En resumen, la autoconciencia y la práctica son la única manera de transformar una reacción así, de impulsiva y animal, en una respuesta pensada. Es un desafío contra nuestra propia biología. Así es. Es un esfuerzo deliberado para no perder la razón. Bueno, resumiendo nuestra charla de hoy, bajo presión extrema,
La razón desaparece y el miedo agarra el timón. Y la única defensa es prepararnos antes, aplicar el pensamiento crítico y rodearnos de gente objetiva. Preparación es la palabra clave. Y siempre anclar la lógica en la evidencia, no en qué tan fuerte nos late el corazón por el miedo. Totalmente. Y a mí me gustaría dejar una reflexión final, casi para llevarse de tarea a quienes nos escuchan. Algo que no está literal en el texto, pero que se desprende de todo esto. A ver. Si consideramos que la vida moderna, con este ciclo de noticias de 24 horas y algoritmos diseñados para mantenernos indignados, está estructurada para tenernos en estrés perpetuo, cabe preguntarnos seriamente, ¿acaso vivimos en una versión constante, aunque más leve de Salem? ¡Wow! Y si es así, ¿a cuántas brujas estamos condenando todos los días en nuestra mente sin darnos cuenta de que, una vez más, hemos perdido la razón? Qué pregunta tan fuerte para cerrar. Te deja pensando. Bueno, ahí la dejamos. Gracias por sumarse a esta inmersión profunda. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Antes de despedirme, si te gustó lo que escuchaste, te invito a seguir Principios del Poder en Spotify. También podés encontrar más contenido en mi Instagram, @SergioFeller. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio.